Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la mesa directiva de la Sociedad Médica, les damos la más cordial y afectuosa bienvenida a este inicio de nuestras jornadas del 50 aniversario de nuestra querida Sociedad Médica. A finales de 1960, 65, 68, un grupo de médicos que estaban en otro hospital empezaron a buscar un predio donde se construyera un nuevo hospital, que fuera moderno, céntrico, y encontraron un predio en Tlacotalpan 51, posteriormente en Tlacotalpan 59, que son los lugares que estamos ocupando. Este hospital se inauguró el 4 de diciembre del 71. El 19 de diciembre del 72 se constituyó nuestra querida Sociedad Médica. Entonces, este año cumplimos 50 años y hemos querido recopilar muchos datos que se nos perdieron. Desconocemos o no los tenemos a la mano los primeros fundadores. Tenemos fotografías, no de todos, pero esto va encaminado a tratar de volver a juntar todos esos datos que podamos tener y poderlos subir a la red y tenerlos en algún lugar donde no se nos vuelvan a perder. Y sobre todo los muchachos, los más jóvenes, probablemente y lo más seguro es que estén en 50 años más. Ustedes les va a tocar el futuro de nuestra sociedad. Muchos de nosotros tal vez no estemos, a lo mejor algunos sí, pero ustedes van a tener esa salvedad de poder localizar y decir, bueno, el doctor Galviati era así y tal, y que no se nos pierdan más datos. Hemos hecho estas pláticas con los expresidentes. Todos los expresidentes que vamos a presentar en estos 2 días van a hablar una parte de su especialidad y sobre todo lo que hicieron en su bienio. Y eso es lo que tenemos que guardar. Iniciamos el día de hoy con un amigo que es el doctor Marco García. Él es el primer médico radiólogo egresado de nuestro hospital y él fue presidente en 2006-2007. Adelante, Marco. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, principalmente al doctor Fernando Lara Soto por la invitación que nos hizo para presentar aquí alguna actividad en estas jornadas. Agradezco a todos ustedes su amable presencia para que oigan algunas de las cosas que nos han pasado en estos últimos, que a mí me corresponden 36 años de estar en el hospital. Y pues vamos a dar inicio a esta plática que son para festejar los 50 años del Hospital Metropolitano como su aniversario, así como de la Sociedad Médica. Son imágenes que nosotros ya hemos visto desde hace mucho tiempo y muchas de estas imágenes son de las que ya hemos visto los que estamos en este hospital. Entonces vemos que, por ejemplo, en 1969, como decía el doctor Lara, ya habían conseguido el terreno donde se iba a iniciar la construcción del hospital. En 1971 ya se había construido lo que era el edificio de internamiento y la primera torre de consultorios. Abajo estaba un restaurante para los familiares de los pacientes y admisión. En 1980 ya se había construido la nueva torre de consultorios y en la parte superior, en el último piso, estaba el quirófano de cirugía ambulatoria. Y ya para el año 2000, después de algunos cambios en las administraciones, llegó el Grupo Ángeles y fue el que construyó el hospital en el que actualmente estamos. A mí me corresponde hablar un poco de la historia de rayos X, que es mi departamento y es mi especialidad. Entonces, para hablar de rayos X, pues nada más hacer un recordatorio de quién descubrió los rayos X, y fue
Wilhelm Conrad Röntgen, quien haciendo experimentos de los rayos catódicos, porque ya existía la electricidad en 1895, él veía que con descargas eléctricas y que se fusionaban en un foco, se podía producir un nuevo tipo de energía electromagnética, pero no sabían qué era, y que esta energía podía atravesar el cuerpo. Haciendo diferentes estudios y observaciones, vio que podía atravesar esta energía el cuerpo humano. Entonces, haciendo experimentos, se dio cuenta que podía ver lo que había en el cuerpo y tomó la primer radiografía que se expuso al mundo, y fue la radiografía de la mano de su esposa, la señora Anna Bertha Röntgen. Ella no era científica, era hija de unos comerciantes muy ricos, pero se prestó para tomarse esa radiografía. La exposición para tomar esa radiografía fue de 25 minutos. En Europa, pues obviamente que la evolución de los cerebros ahí es muy fuerte. Todavía no llevaba ni un año y ya empezaron a producir equipos de rayos X. Y tenían equipos muy sencillos. Bueno, después ya lo veían sencillo porque ya habían descubierto todo. Y podían hacer un equipo de rayos X con una bobina conectada a la luz eléctrica y con dos cables, un cátodo y un ánodo, que iba a una lámpara o a un foco que estaba al vacío. Al hacer descargas de alto voltaje se producía esa energía de rayos X que todavía no sabían exactamente a qué correspondía, pero que podía atravesar el cuerpo. Y ya con estos visores y con una pantalla fluorescente se podía ver las estructuras internas del cuerpo. Ya sea que lo veían directamente o tomaban una placa y se quedaban 25 minutos exponiéndose a la radiación. Y la radiación pues era en ese momento, mientras estaba el disparo, aparecía por todos lados. Y así era un equipo de rayos X en ese tiempo, una bobina conectada a la electricidad, dos cables que iban un cátodo y un ánodo a una pantalla fluorescente. Entonces, en España, un ingeniero, Mónico Sánchez Moreno, en 1906, hizo esos aparatos que ya estaban construidos y los hizo portátiles. Entonces se podían transportar teniendo la bobina, baterías con una carga que pudieran dar una descarga eléctrica y al mismo tiempo fueran a un foco donde iba a ver esa radiación. Y así se podían tomar radiografías. Y le dieron uso médico para tomar radiografías en el cuerpo humano y para el tratamiento médico. Marie Curie, ella haciendo experimentos, y viene a colación porque ella en sus experimentos de radiación estaba viendo la actividad piezoeléctrica de los elementos naturales, como el cuarzo o la porcelana. Actualmente los ultrasonidos en los transductores que usamos para tomar las imágenes, en el interior de un transductor hay por lo menos 100 o 150 cristales de porcelana. Y todas tienen llegan de una terminal porque son cablecitos que pasan y llegan ahí. Al recibir impulsos eléctricos de alta frecuencia, producen pulsos el cuarzo o la porcelana. Y de ahí viene el que se ejerzan muchas ondas de ultrasonido y por eso son millones de pulsaciones las que se generan en un transductor. Y eso lo descubrió Marie Curie en sus experimentos para ver la actividad piezoeléctrica de los elementos. Y ella, cuando estaba en la Primera Guerra Mundial, vio que ella usaba un equipo de rayos X y vio que estos equipos se podían usar para darle tratamiento a los soldados que estaban en el frente, y para darle mejor tratamiento a ellos, ella inventó las ambulancias con equipos de rayos X portátil para darle mejor atención a los soldados. El primer equipo que se hizo de rayos X fue en Europa, en 1895, que fue cuando lo descubrió Röntgen. Para 1896, un año después, ya había equipos que se habían distribuido en todo el mundo.
Y en México, en San Luis Potosí, había un agente, un ingeniero muy adinerado que andaba de paseo en Europa, vio esos equipos y mandó uno a México. Él los usaba porque tenía talleres fotográficos y lo usaban para fotografía. Pero en ese mismo año, unos meses después, en el Hospital Juárez, que antes era el Hospital de San Pablo, compraron un equipo para atención médica. Y entonces también tomaron radiografías, como lo hizo Röntgen, pero aquí en México ya lo usaban para tratamiento médico. Y se puso en auge esos equipos porque pululaban por todos lados, y una de las promociones que hacían los comerciantes era poner un equipo de rayos X en las zapaterías. Y entonces decían, llévese sus zapatos y para que sean a la medida le tomamos una radiografía y que le queden a la perfección, aun cuando los dedos estuvieran todos chuecos, pero esa era la promoción y se los vendían. Y aquí tenemos, por ejemplo, un equipo de rayos X. Ya los equipos, cuando se empezaron a dar cuenta que el efecto biológico en los tejidos del ser humano, las radiaciones eran dañinas, se empezaron a hacer equipos donde se protegía de la radiación a los que usaban estos equipos. Y entonces, equipos de guerra como estos portátiles, ya venían con una coraza y adentro venía el filamento, que era el que emitía la radiación, y ya no se esparcía la radiación en todos lados. La radiación o los rayos X no es radiación, no es una radioactividad como los elementos naturales como el radio. La radiación que nosotros usamos es radiación de alto voltaje. En el momento que se prende, por ejemplo, un foco y se apaga, lo que hubo de luz es la radiación. Se apaga el foco y ya no hay radiación. Entonces, pero sí es dañina cuando está expuesto uno a mucho tiempo. Y viene a colación este aparato portátil de rayos X y que se usaba en el ejército, porque aquí en el hospital todavía hace unos 10 años usamos un equipo exactamente igual a este y se usaba para hacer radiografías portátiles o en quirófano, y muchos todavía de nosotros lo vimos. Para hablar de rayos X, de donde yo salí, bueno, me emociona ver al doctor Sarkin y al doctor Rodríguez. Entonces, el doctor Sarkin, el doctor Sarkin es el fundador, junto con el doctor Rodríguez, de Rayos X. Ellos montaron el Rayos X, compraron los equipos y fueron los primeros en trabajar aquí, en darle el prestigio a este hospital. El doctor Sarkin era un médico radiólogo. Él hizo la especialidad en Nueva York, en Buffalo, y se hizo médico radiólogo pediatra, y era board de radiología en Estados Unidos. Y era el doctor Sarkin. Él fue mi maestro, yo soy radiólogo por él. Y esta señorita, una técnica que fue estudiante de técnicos, terminó su año de su pasantía como estudiante y al año ya era técnica de base en el hospital infantil privado. Y a los 2 años era jefa del servicio por el apoyo y las enseñanzas del doctor Sarkin. Yo estaba en ese tiempo, ya llevaba 4 años y estaba acabando la residencia, hice una residencia tutelar y estoy certificado por el Consejo y soy el primer radiólogo que salió de rayos X del hospital. Ya no hubo más porque ahora el Grupo Ángeles tiene residencias en general, pero de aquí de rayos X, que salga un residente, parece que yo soy el único. Por eso estoy agradecido. Y obviamente esta señorita que fue la técnica y después ya era la jefa, pues me casé con ella porque yo apenas estaba en la residencia y ella ya era jefa y dije, pues sí me conviene. Y entonces es mi actual esposa.
Entonces, el doctor Rodríguez, que también era un neuroradiólogo, un radiólogo con un gran prestigio en todo México y en muchas partes de América Latina, era reconocido, era neuroradiólogo. Él hizo la especialidad, o estuvo en un fellow en el Karolinska, en Estocolmo. Entonces, todos los conocimientos que había de intervencionismo, él los trajo aquí al centro médico y realizaron infinidad de estudios de los que él aprendió allá y obtuvo pues, un gran renombre por la actividad que hizo. Además, era un excelente radiólogo y como persona y como compañero. Ella es la señorita Susana, ella fue la encargada del servicio. Ella manejó el primer equipo de tomografía que hubo en el hospital y se hizo una experta en este punto. Estas eran las instalaciones de esa época, y esta era la recepción de rayos X. Y para ver el profesionalismo y el valor que tenía el doctor Rodríguez, él en el centro médico, en rayos X, en el Hospital General del Centro Médico, hay una sala de hemodinámica que tiene el nombre del doctor Alejo Rodríguez. Y a la fecha lo conocen como la sala de, cuando van los residentes a hacer estudios, dicen vamos a la sala Alejo Rodríguez. Y es profesor emérito de la Sociedad Médica del Centro Médico. Bueno, los equipos que se usaban en ese tiempo y que estaban en rayos X eran estos. Una plancha horizontal, estaba el paciente, la pantalla fluorescente estaba aquí arriba y nosotros veíamos de arriba hacia abajo. Y ahí se proyectaba las estructuras que estábamos viendo internas del cuerpo. Después se hicieron mesas basculables, se podían parar y poder ver al paciente acostado o de pie, y en esta pantalla era donde se veía, se llamaban equipos con fluoroscopía directa. Los controles para manejar estos equipos eran todavía estos muy rudimentarios, donde había transistores, bulbos, se podían puentear, los ingenieros sacaban piezas y las reponían de otros equipos, a diferencia de cómo es hoy, de que es todo con tarjetas electrónicas. La radiación aquí era muy fuerte porque venían los rayos X de aquí abajo hacia arriba, se radiaban los que estaban ayudando y los que estaban haciendo el estudio, y entonces se hizo un intensificador de imágenes. Como se ve en esta figura, este era el intensificador, había una cámara de televisión y se podía pasar un monitor, y ya veíamos de ladito las estructuras que estábamos estudiando. El doctor Sargin y el doctor Alejo pues no dejaban de la enseñanza porque eran maestros en todas las letras. Y entonces veíamos, por ejemplo, es el doctor Sargin y aquí está el doctor Alejo. Y fue el primer curso de radiología avalado por la UNAM que se hizo en este hospital. Aquí estaba, por ejemplo, el doctor Bautista O'Farrill, uno de los maestros y cirujanos de esa época, que era en 1983. Estas eran las salas antiguas de rayos X, aquí había un craneógrafo, ese era parte del personal de esa época, cuando llegó el primer angiógrafo digital, y el que lo manejaba era una persona que venía del centro médico, porque apenas había equipos que estaban llegando a México y aquí no había, y el primero que llegó lo manejaba este señor que era excelente técnico, y ya el doctor Rodríguez podía hacer maravillas con los pacientes y sus tratamientos. Y aquí, por ejemplo, está donde hacíamos reuniones en el 8º piso, y aquí está el Astirain de los Monteros. Y este es el doctor García Olivera, el que fundó la Escuela del Dolor en el Hospital General de Salubridad. Y cuando se cumplieron 25 años del hospital, también se hicieron jornadas médicas y hubo cursos. El doctor Rodríguez hizo un curso un simposio de imagenología. Y entonces fue de los cursos, el doctor, como aprendió en Europa, así actuaba aquí en México. Entonces era puntual en todo. Ese curso empezó a las 8 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde. Fue el único de todos los cursos que se hicieron que acabaron en ese momento.
Y yo lo empecé, porque yo abrí y empecé y no había nadie, y me dijo, tú da la plática, te toca a las 8, y a las 8, y así fue. Entonces aquí estamos orgullosamente con estas cajas que no eran de regalo, era donde llevábamos los carruseles, donde llevábamos las transparencias para que se proyectaran pues en un proyector, y ya no con el USB como el que traje ahorita, que no lo sé manejar todavía. Y había en rayos X un craneógrafo, que se desplazaba hacia arriba, hacia abajo, y daba vueltas. Era exclusivamente para ver cráneo. El doctor Rodríguez, como era neuroradiólogo, en ese tiempo se hacían neumoencefalografías y las hacían con este equipo. Sacaban líquido subaracnoideo e inyectaban aire, y ya después veían, como no había nada, no había tomografía, no había resonancia, metían aire y veían los ventrículos y veían el tamaño y si había desplazamientos o no. Y estas radiografías se obtenían con un craneógrafo. También se usaban mucho para los otorrinos, para ver las estructuras, por ejemplo, del temporal, y en el temporal las proyecciones de Chausset, de Guillén, y era Guillén 1, Guillén 2, Guillén. Entonces eran muy difíciles y los técnicos eran extraordinarios. Y cuando se hacían, pues se podían hacer arteriografías, aunque se tomara 1 o 2 placas nada más, y la punción en ese tiempo para ver arteriografías o ver la anatomía de las carótidas con contraste era con inyección directa. Aquí se ve la aguja donde se inyectaba y se podían tomar placas con el craneógrafo, y se tomaban 1 o 2 placas, una fase arterial y a lo mejor una fase venosa. Después, para poder ver en serie las radiografías o las inyecciones del contraste en los vasos, había un sistema que se llamaba el EMA-Schonander, o cambiador de placas, que era de la compañía Siemens, que eran los más prestigiados en el sistema de radiología. Y estos aparatos aquí había un almacén de placas y adentro había un espaciador. Cada espaciador eran unas laminillas donde se ponían 1 o 2 placas, se dejaba un espacio y otra vez 1 o 2 placas, y así consecutivamente. Dependiendo de las placas que uno quería, se ponían ahí. Estos eran los controles donde se ponía en un punto 2 placas, un espacio, 3 placas, en el otro el tiempo que se iba a dar para que se tomaran las radiografías y cuándo iba a disparar el equipo los rayos X. Aquí se detenían en el momento del disparo las placas y después llegaban a un receptáculo que era el que se llevaba al cuarto oscuro y se revelaba. Si todo salía bien en un disparo, porque eran muchos procesos que daba y se lograba y era un éxito. Pero si por alguna situación no estaba bien programado la técnica, el espaciador o el tiempo de los disparos, se atoraban las placas y para sacarlas y volver a hacer el disparo era un verdadero triunfo. Y cuando era en proyección para ver de frente o en AP, el tubo se ponía acá arriba y en este otro aparato hacía lo mismo. Y se podían ver las estructuras, por ejemplo, en este caso las carótidas, pero era lo mismo para las arteriografías cerebrales. Para las arteriografías de extremidades inferiores se tenía que tomar desde la aorta, las ilíacas, las venas femorales, las popliteas y las del tronco tibio peroneo. Y para programarlo, aparte de hacer la técnica para abdomen, luego del superior de fémures, popliteas y tibias, se programaba la técnica radiográfica para cada parte y se tenía que programar que la mesa de rayos X se desplazara en el momento que se tomaran las placas. Entonces eran muchos pasos los que se tenían que hacer para que saliera una radiografía. Si no salía, era un verdadero relajo. A diferencia de, por ejemplo, ahora que se hacen digitales y nada más se va grabando el paso del contraste en los vasos. El doctor Alejo, pues, como era una maravilla, no me canso de decirlo, él hacía las mielografías. Inyectaban medio de contraste, obviamente en el espacio arácnido, y pasaban el contraste, se veía el canal medural y se veían los defectos. Cuando por alguna situación a nivel torácico se detenía el medio de contraste es porque algo estaba obstruyendo para ver las cervicales o el segmento cervical y hacían las punciones de la cisterna
la cisternografía. Y entonces él decía que cuando fallaba esa punción se llamaba el descabelle, porque ahí está el bulbo, y si se les pasaba la punción, pues los dejaban dobladitos. Y entonces inyectaba eso, pasaba el contraste y ya veían, era descendente la mielografía y ya veían el otro segmento que no se había visto en la primera fase. Dentro de los estudios que han pasado a la historia, así como la mielografía, es la colecistografía oral. La colecistografía oral era un método donde se estudiaba la vesícula, y para ver la vesícula el paciente llegaba un día con dolor, decían es un cuadro de colecistitis, vamos a hacerle un estudio, y era darle una preparación con un laxante un día antes del estudio, 4 pastillas de Viloptin o Vilopaque, y al otro día en la mañana en ayunas llegaban y le tomábamos imágenes de la vesícula, porque el contraste se eliminaba por la bilis y se llenaba la vesícula del contraste, y podíamos ver los defectos por los cálculos en este órgano, y entonces ya veíamos las diferentes formas de cálculos que podíamos encontrar. Cuando no se veía la vesícula, una era vesícula excluida, era o porque estaba muy inflamada y no concentraba el contraste, o porque no se habían tomado adecuadamente las pastillas. Pero el reportar vesícula excluida era sinónimo de que era candidato a cirugía. Dentro de los estudios que se dejaron de hacer fueron las broncografías, y era pasar medio de contraste oleoso o hidrosoluble y darle unas gotitas en vivo al paciente para que lo aspirara y se pintaran los bronquios y se vieran las estructuras bronquiales. Obviamente que para lograr estas imágenes era impresionantemente complicado, porque empezaban a toser, no podían respirar y había que hacer, como decía el doctor Alejo, dice, ahí usábamos la terapia enzimática y todos encima del paciente para que no se moviera y se tomaran las placas, pero aún así lograban estas imágenes. Esta, por ejemplo, no fue inducida, esta fue un accidente en una serie gastrodenal por el reflujo, broncoaspiró, afortunadamente era medio de contraste hidrosoluble y no pasó a mayores. Otro de los estudios que hubo en esa época y dejaron de usarse fueron las linfografías. Y las linfografías se consistía en inyectar medio de azul de metileno entre los espacios interdigitales de los pies, se pintaban los vasos linfáticos y se canulaba con una aguja muy delgadita, y había un aparato que calentaba el medio de contraste y aparte era un inyector y pasaba lentamente. Ya que estaba bien canulado, a las 4 horas se tomaban placas y ya se veía el trayecto de los ganglios y se podían ver las características de estos nódulos, el tamaño y el número, y ver si había algún tipo de patología. Dentro de los estudios o recursos que había de rayos X para hacer diagnóstico, eran los equipos de rayos X tenían un sistema que actualmente lo tienen y que no se usa tan frecuentemente, pero todavía existe, y era la tomografía lineal. Entonces, son equipos que dan se angulan y, por ejemplo, de la cabeza hacia los pies se da un disparo, y ese disparo hace que se mueva, ya programado el equipo para hacer cortes tomográficos lineales, se mueve el tubo de rayos X, se apunta a un órgano en especial, por ejemplo en la urografía se hace todo el tiempo para ver las sombras renales, se apunta a los riñones y el tubo de rayos X va a apuntar siempre a los riñones y nada más va a transportarse de la cabeza hacia los pies o al revés, y la placa de rayos X va a estar fija al punto donde se está enfocando. En ese momento, al momento de moverse el rayos X, se borran las estructuras que están adelante de los riñones, por ejemplo, y atrás, y nada más se ve la sombra renal. Aquí en el hospital teníamos este equipo, y era un equipo que era lineal y helicoidal, y era helicoidal porque daba con más fineza los cortes del oído medio. Entonces se podían ver el caracol, el oído medio, o sea, podía verse más estructuras que actualmente las vemos con una tomografía. Y estos eran los equipos que se usaban se usaban, ahorita ya hay unos mucho más modernos. Y los cortes tomográficos nos ayudaban, por ejemplo, para ver en una de las partes muy difíciles de ver en rayos X,
ver el cuerpo es la columna cervical y la primera torácica. Las C7 y T1 no siempre se alcanzan a ver, hay proyecciones del nadador y que oblicuas, porque esta parte de C7 y T1 es muy difícil verla porque se superponen los hombros. Y por la baja densidad, por los pulmones y luego el cuello, que es puro sólido, no da la misma densidad y no se alcanzan a ver estas estructuras. Y con la tomografía lineal nos ayudaba a ver la situación de estos. Entonces, por ejemplo, aquí se podía ver cómo había un desplazamiento de C7 sobre T1. Y en la urografía veíamos los riñones, la sombra renal, y podíamos ver su configuración anatómica. Dentro de las urografías que veíamos en esos tiempos, era urografías que hacían el doctor Gómez Horta y Pascual Góngora, que eran los que hacían este tipo de cirugías, o que me tocó hacer urografías donde sustituían el uretero con asas intestinal. Como yo no había visto estas urografías normalmente, no sabía, yo pensaba que el contraste se había salido y andaba por el abdomen y era un asa intestinal en lugar del uretero. La función de la tomografía lineal era, por ejemplo, en este caso, ejemplificando cómo había materia fecal y gas en el colon y no veíamos las sombras renales. Y usando la técnica de tomografía lineal se ven las sombras renales y la eliminación del medio de contraste. En las urografías excretoras esto es de rutina, como en la de los niños. En los niños siempre tienen aire, los recién nacidos en el abdomen, y no podemos darles laxantes para limpiarlos. Entonces lo que se hacía era darle el medio de contraste, y como llegaban en ayunas, estaban llorando, les dábamos la mamila y se distendía el estómago, y entonces hacía una ventana y ya podíamos ver las sombras renales. Para estudiar, por ejemplo, o sospechas de una estenosis de la arteria renal, había una técnica de urografía excretora. Había tres técnicas. Una era la común y corriente, que se usaba comúnmente. Había una para ver hipertensión o sospecha de problema vascular, y la de Winchell y Arata. La de problema de hipertensión era la técnica de Maxwell. Y entonces, por ejemplo, aquí veíamos en una urografía con técnica de Maxwell, era tomar la placa simple, hacer los cortes lineales para ver las sombras renales. Se inyectaba el medio de contraste en 30 segundos, se esperaba otros 30 segundos y se hacía el primer corte, y se empezaba a ver concentración del contraste en las sombras renales. A los 2 minutos se tomaba otra placa y ya se veía el nefrograma, se veía que ya estaba aumentando la densidad del contraste en el riñón, pero a los 3 minutos tenía que ser la eliminación del contraste simétrica. Si por alguna razón uno de los dos se retardaba la eliminación, se sospechaba de una estenosis de arteria renal, y el siguiente estudio era la arteriografía. Y para eso servía la tomografía lineal. Entonces, aquí, por ejemplo, hacían la tomografía lineal. Había un riñón normal, uno donde se veía el polo superior y una masa tomando el polo inferior. Y ya en ese tiempo pues ya había ultrasonido, se hacía el ultrasonido y efectivamente se veía el riñón normal en el polo superior y una masa ocupando el resto del riñón. Los otorrinos, por ejemplo, lo pedían mucho la tomografía lineal porque se veía las cuerdas vocales y se hacía el corte tomográfico y se veía el tamaño y la forma. Para ver si se movían o no, se hacía el corte y el paciente estaba haciendo ruido para que alguna de las dos válvulas no se movía, se veía que había parálisis de alguna de las cuerdas vocales. Dentro de los estudios que se hacían en ese tiempo, y que eran muchos en el gabinete, era la serie gastroanal, urografías excretoras y colon por enema. Y se hacían 3 o 4 diarias de una de cada especialidad. Y entonces nos tocaba ver muchos diagnósticos que actualmente pues ya no se ven, porque ahorita una serie gastroanal es nada más para ver si hay reflujo, para programarlo para las cirugías por hiato. Y aquí, por ejemplo, nos tocó ver muchas patologías, los divertículos en el tercio medio del esófago, las estenosis, terciarismos, impactaciones alimentarias por estenosis esófago-gástricas, las varices esofágicas,
divertículos, 2 en un sitio, y el reflujo gastroesofágico, que ese sí era frecuente en los niños y que sigue siendo. Dentro de la patología que veíamos, pues eran las úlceras gástricas, vólvulos del estómago, que no eran muy frecuentes, pero las veíamos, cáncer del antro gástrico, leiomiomas, por ejemplo, lo vimos, y el primer diagnóstico se hizo con ultrasonido porque vimos una masa abajito del páncreas. Después ya entró la endoscopía, empezaron a hacer la laparoscopía y empezaron a ver las fallas en la curva de aprendizaje y las perforaciones del esófago. Entonces hacíamos esofagogramas y ya se veía el escape del medio de contraste. Entonces ya había prótesis o stents en el esófago y lo ponían, y de esta manera evitaban la fuga del alimento, del líquido por el esófago, pero no siempre era todo un éxito. A veces al otro día hacíamos un control y la prótesis ya estaba en el estómago, pero es parte del proceso de aprendizaje. Los colon por enema, vimos patologías como los CUSIS, las invagiones colónicas en los niños, los pólipos. Esta técnica la tenía el doctor Sarkin, era el colon por enema con doble contraste, poner al paciente acostado en una mesa y tomar las placas tangenciales del lado derecho y luego del lado izquierdo, y el doble contraste, que era bario y aire, y veíamos estas imágenes tumorales grandes en el colon. Esta radiografía me gusta mucho porque es una radiografía, aquí está escrito y dice decúbito prono, angulación podálica 30 grados. Y esto el doctor Sarkin en su guayabera siempre traía un plumón y era el único que podía rayar una placa. Si yo rayaba una placa me corría, pero él sí las podía rayar, y era porque esta radiografía es una proyección que nadie la toma, pero él sí, porque él la conocía y sabía, y era para diagnosticar un cáncer de recto. Y entonces no se veía porque al hacer las vueltas el sigmoides, en una u otra forma no se veía la lesión, y él, sospechando en la lesión, tomó esta radiografía, y es una radiografía que se toma en la orilla de la mesa, el paciente acostado, el tubo entra por atrás y se tomaba la placa. Entonces eran de las radiografías que él tomaba porque él era experto en eso. Los vólvulos del colon, también se podía hacer colon por enema. Hubo un tiempo que decían que se podía desdoblar y con el mismo colon por enema. En este caso no fue así. Y veíamos los divertículos y las complicaciones de los divertículos y las perforaciones y la salida del contraste por uno perforado. Después llegó el ultrasonido, que era uno de los elementos diagnósticos que tomó mucho auge en rayos X o en imagenología, y empezó con los primeros registros y los hizo Lázaro Spallanzani. Era un italiano, monje, físico matemático, y él, observando a los murciélagos, vio que tenían un aparato de radar, algo que los hacía que se condujeran en la maleza y obtener sus alimentos. Y con muchas observaciones vio que tenían un sistema de radar donde emitían sonido. Fueron los primeros registros de lo que es el sonar. En 1914 los submarinos usaban el radar para ver la profundidad del mar y se pudieran transportar los barcos, y hacían cartas marítimas. Esto tomó auge después del accidente que tuvo el Titanic. Pero en la Segunda Guerra Mundial los ingleses usaron el sonar, pero para detectar los submarinos alemanes. Y entonces usaron el sonar y vieron que los podían detectar, y de esta manera inutilizarlos. Con ese principio del ultrasonido y que veían que las ondas se transmitían muy fácil por el agua, en Estados Unidos hicieron una tina de agua con un transductor y metieron a un paciente para estudiarlo y ver sus estructuras o sus órganos internos. Y las primeras imágenes que se obtuvieron fueron estas. Así se veía un hígado y un riñón. En el 60 y los 70 se fue avanzando la tecnología, y había un brazo mecánico, y el operador con la mano derecha, estaba el transductor aquí, esto era mecánico, era como un robot, pero con un control en la mano izquierda se movía este brazo para el lado izquierdo, derecho, arriba o abajo, y se hacían rastreos y se hacían cortes largos como los que están aquí. Y estas eran las imágenes que se obtenían en ese tiempo.
Aquí en el hospital a mí me tocó todavía usar este brazo, que era el mismo que este. Estaba el control en el lado izquierdo y en el derecho hacíamos los cortes. Esta imagen es de las pocas que se obtuvieron en ese tiempo con este aparato, pero para obtenerlas estábamos 1 hora haciendo rastreos. Era impresionantemente difícil. Pues Dios nos socorre a veces, y entonces en ese tiempo llegó este equipo, el RT3000 de General Electric, y ya era modo B, y se veía en tiempo real, es decir, ponía uno el transductor y ya veía uno las estructuras al mismo tiempo, y ya no tenía uno que hacer los rastreos complicados que se hacían antes. Y fue mejorando la técnica. En este equipo era un equipo con escala de 18 grises, nada más, y era el gran resolución. Obviamente después fue avanzando y ya los píxeles fueron una maravilla y las imágenes pues mejor. Y después con el principio, desde 1950, actualmente hacemos estos cortes largos, pero ya con una definición muy importante. Aquí se ve, por ejemplo, la piel, la grasa, la masa muscular en una cicatriz umbilical, y se ve la gran hernia, y la podemos demostrar fácilmente en pocos segundos. Igual aquí. Estos son los médicos del hospital, parte de los médicos que eran los que aportaban una gran cantidad de pacientes a rayos X. Entonces podemos ver aquí a muchos integrantes de esa época. De estos, muchos lamentablemente ya no están con nosotros, pero en su momento fueron unos grandes maestros porque eran verdaderos clínicos, y pues un orgullo haber trabajado y estado con ellos. Para hacer el equipo que teníamos, era un equipo donde había un transductor, y con este teníamos que hacer todo, pero para ver las partes blandas no se podía ver con un transductor donde se utilizaba el transductor para ver abdomen. Entonces, para que nos diera mejor definición, usábamos una bolsa de agua, un suero. Poníamos el suero en el canal inguinal del niño, porque se hacían muchos ultrasonidos de testículo. Entonces poníamos el transductor encima de la bolsa y ya nos daba una distancia para poder ver los testículos. Incluso teníamos que ponerle el nombre aquí donde decía bolsa de agua, porque lo habíamos hecho con una bolsa de agua encima de la estructura que estábamos estudiando. Y aquí, por ejemplo, para ver una glándula parótida, pues no había transductor y usábamos la bolsa para poder verla. El ultrasonido tomó mucho auge porque nosotros en rayos X hacíamos todo, lo que era todas las especialidades. Cuando llegó, los ginecólogos todavía no sabían hacerlos, y entonces hacíamos nosotros. Y esto llama la atención, o es historia porque hacíamos los ultrasonidos obstétricos. Había el doctor Luis Sentíes, el papá de Luis Sentíes que conocemos actualmente, y él trataba la reacción de RH negativo en las embarazadas y les hacía transfusiones intrauterinas a los niños que tenían ese problema. Entonces yo le hacía los ultrasonidos, y si veía yo a un niño, a un producto con hidrops fetalis, ya no era candidato a que se le transfundiera, era un niño que iba a acabar mal. Y tenía yo que ponerle aquí placenta y el producto. Y ya le decía yo, pues la placenta está ahí y el producto tiene hidrops fetalis, y lo descartaban para una transfusión. Pero el doctor Sentíes era experto y era de los pocos o el único en la República que hacía esas transfusiones, y salvó a muchos niños. Como el ultrasonido empezó a tomar mucho auge, a veces los diagnósticos eran nada más por clínica, y ahora pues ya los hacíamos con ultrasonido y podíamos ver los embarazos ectópicos. Por ejemplo, aquí se veía el útero y aquí el saquito, todavía con el foco ahí del producto, los huevos muertos, las molas hidatiformes, y llegaron hasta el 97 los primeros transductores transoperatorios. Obviamente llegaron a México, no aquí al hospital. La endoscopía tenía también ya un transductor para hacer ultrasonidos transendoscópicos. Lo que sí nos llegó a nosotros fue estos transductores, que era el convexo para ver abdomen, el lineal para las partes blandas y vascular, el intracavitario
y ya teníamos para volumétrico o tercera dimensión. Cuando empezó el Doppler para ver vasculares, porque ya teníamos el transductor, entonces empezamos a ver las carótidas y hacíamos las carótidas y hay una marca Aloca que fueron los que inventaron el color. Se veía los vasos y con el color veíamos la dirección del flujo. Y entonces podíamos ver, por ejemplo, aquí la carótida y aquí una obstrucción y se veía el flujo de la sangre en un espacio muy disminuido. Obviamente le decíamos esto a un cirujano neurovascular o a un angiólogo, pues no nos creían y le hacían nuevamente una arteriografía con la punción directa a la carótida y entonces ya corroboraban que sí, lo que decía el ultrasonido era una estenosis de la carótida interna en su inicio. Y por ejemplo aquí veíamos otra carótida con un flujo muy alto de 150 que hablaba de un 50% de obstrucción, viendo el flujo o el espectro del Doppler. Y hablaba de que tenía un 50% de obstrucción, pero también no creían, le hacían la arteriografía, aquí se veía la aguja, y sí se veía que había un 50% de obstrucción, hasta que llegó el momento que dijeron, ok, le vamos a hacer caso al ultrasonido porque sí corresponde lo que nos están diciendo. Y los intracavitarios, cuando empezó, teníamos los equipos, se empezó a usar también el tratamiento para la fertilidad, y entonces se hacían inducciones de los ovarios para que hubiera más folículos, y cuando había una hiperestimulación, que era la complicación, había pacientes que llegaban a terapia intensiva porque hacían un shock generalizado hasta con ascitis. Llegamos a medir ovarios hasta de 30 centímetros. Con el intracavitario empezamos a hacer las biopsias de próstata porque veíamos la próstata y nosotros tomamos un curso, o en mi rotación fue en el hospital militar y fui a aprender con los militares este nuevo procedimiento. Los que más aportaban para biopsias de próstata en ese tiempo era el doctor Alpucci y el doctor Ibarra. Por el doctor Ibarra fue que llegué a hacer los ultrasonidos en el militar. Y entonces aquí veíamos, por ejemplo, en el intracavitario, cómo se veía la anatomía diferente y se veía la zona periférica y las imágenes hipoecoicas. Estas imágenes hipoecoicas son características cuando se instala un cáncer, aunque no es al 100%, pero es una de las características. Entonces, se veía la imagen hipoecoica, se programaba una biopsia y se pasaba una aguja y se tomaban muestras de este sitio. Y para eso era el ultrasonido, para ver la imagen y tomar biopsias. Aquí estaba en otro lado y aquí se veía la aguja que pasa y toma la muestra. Lo mismo pasó con la mastografía, la definición de las estructuras de la mama fueron más evidentes, se veían mejor y podíamos ver microcalcificaciones y había arpones para poner un marcaje y sacar las calcificaciones transoperatorias sin que hubiera fallas de que no se obtuvieran. Y se hacían con estas placas fenestradas. El primer equipo de tomografía fue un Elsin de 1989 o 90 y lo manejó Susi y ella acabó siendo experta en el manejo de los equipos de tomografía que se hicieron después. Después ya vinieron, era un Elsin que se hacía un corte por minuto y aquí ya eran 60 cortes por minuto y después 120 cortes por minuto. Creo que ya, entonces las maravillas para las reconstrucciones ahorita son extraordinarias. Y estas eran las imágenes que se tenían del Elsin, por ejemplo, y estas eran pero que ya se tenían y que pues, era una superventaja. Entonces ya podíamos ver más patología, porque este es del Elsin, mira, 1800. Y ya podíamos ver o integrar diagnósticos más precisos. Cuando llegó el ultrasonido intracavitario, como es delgadito, era de 1 centímetro, no teníamos en las cunas transductor transcraneal o transfontanelar. Y entonces yo usé el transductor intracavitario para hacer los ultrasonidos en las cunas. Y como vieron que sí se veía, me dijeron, pues quédate con eso. Yo le pedía uno que fuera más práctico, porque
el intracavitario es muy grande. Y me dijeron, pero si lo puedes hacer con ese, ¿para qué compramos otro? Y no hubo, hasta apenas hace 2 años, creo que compraron un equipo para que se pudiera manejar adentro del cunero. Y entonces vimos muchas patologías, por ejemplo, las hemorragias intraventriculares, vimos varias. Leucomalasias, que eran las lesiones isquémicas intrauterinas, aquí las veíamos. O malformaciones congénitas, también las alcanzamos a ver. En las series gastrodenales, pues veíamos también mucha patología. Las úlceras, aquí era un hallazgo ver los cálculos, ya no sabían si era la úlcera o los cálculos lo que le dolía, pero aquí había una úlcera en el bulbo duodenal. Las perforaciones en pacientes posoperados de estómago, un pólipo en el tubo digestivo, en el intestino delgado, o los grandes tumores en la curvatura mayor con un nicho ulceroso gigante, y los vasos, los quistes que se veían de diferente forma por vía abdominal que por vía vaginal. Y entonces lo que hacía el doctor, por ejemplo, las embolizaciones, las esplenoportografías, para ver varices esofágicas y al mismo tiempo las embolizaban, o las malformaciones vasculares en los sangrados de tubo digestivo bajo. Estos eran la evolución de cómo era la urografía, la tomografía, cómo se podía ya ver con la tercera dimensión y limpiar las estructuras alrededor de las vías urinarias. Nuestra tercera dimensión en las épocas de los 80 eran estos niños que podíamos ver su carita, pero que después, cuando llegó los volumétricos, pues ya se veía esto, y el contraste cuando veíamos labio y paladar hendido y que no podíamos explicarle a los pacientes en vivo lo que estaba pasando con su bebé. Y esas eran las placas simples que eran de rigor y que se podían ver la distribución anormal del gas, y ya con la tomografía podíamos ver que esto correspondía a un gran absceso renal o rupturas espontáneas de los ureteros, y que se veían con la tomografía. Para poder hacer las transparencias necesitábamos esto: un tripié, una cámara reflex, un rollo especial para que se revelara en los equipos de rayos X en el cuarto oscuro. Se hacían cargas, se tomaban las placas y después se montaban en estas monturas y después ya las podía uno proyectar. Y bueno, a mí me correspondió, también tuve el agrado de ser presidente de la Sociedad Médica, y soy el primer presidente empleado del hospital que no era socio del grupo. Yo era empleado del hospital y pude ser presidente de la sociedad, y con mucho orgullo. Y era pues obviamente la actividad del presidente mantener la afinidad de los miembros, la cordialidad, la hermandad, la amistad, y se hacían estas fiestas. Teníamos recursos porque los laboratorios nos apoyaban fuertemente y podíamos rifar incluso automóviles. A mí me tocó rifar 5 autos. Hacíamos viajes, hicimos unas catas legítimas. Aquí estaba el presidente honorario, yo era el presidente legítimo. Tuvimos la presencia de personajes importantes, el dueño del hospital, con la ayuda del doctor Moreno, que también lo considero un maestro. Y para tener contentos a los laboratorios, que eran los que nos ayudaban para mantener las actividades de la sociedad, pues les hacíamos rifas y desayunos, hicimos eventos médicos, las cenas de expresidentes, las juntas de consejo con los del consejo consultivo. Y me tocó también, tuve el honor de abanderar el hospital, entonces a mí me tocó entregar la bandera para que los militares la pusieran en su lugar de honor, fue en la época de la doctora Cruz Toledano. Nos tocó vivir el sismo del 17, vimos cómo se aflojaron las galletas y aquí se cayeron, y por poco le caen al Amado, el de los periódicos, pero afortunadamente no pasó así. Estos son los equipos actuales que ya todo el mundo conocemos, y este señor Lázaro, un amigo que era un técnico de los pocos, más bien el único técnico que yo conozco que los médicos mandaban dirigida la orden para las radiografías a nombre de él.
O sea, no al doctor Rodríguez ni al doctor García, era nombre del señor Lázaro, para que les tomara las placas. Y él aprendió en rayos X. Y estos son los equipos actuales con los que contamos actualmente, ya tenemos una gran variedad. Este fue personal de que hubo en esa época, en el 80. Y pues con esto acabo mi presentación. Muchísimas gracias.